A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos, última hora de este 2 de julio. Una fecha, estaba mirando en la agenda, una fecha muy de muchos datos para los que estamos en el tema de escribir. Fíjense, un día como hoy, 2 de julio, 1556, deja este plano, fallece Michel de Nostradamus, el famoso paragnosta, pero hay un dato sobre Nostradamus que pocos conocen y a mí me interesa señalar, que es las profecías de Nostradamus no están escritas de cualquier manera, están escritas en poemas, son versos. Y alguna vez Nostradamus fue interrogado sobre esto y él dice a su interlocutor: vea, lo que ocurre es que es ahí cuando yo me inspiro. La inspiración me viene de escribir en poemas. Michel de Nostradamus. Hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en 1566. Y en 1778, también otro fallecimiento, nada menos que el de Jean-Jacques Rousseau, el filósofo. Un día como hoy, 2 de julio, también 1961, ya estamos hablando de nuestro siglo pasado, deja este plano Hermann Hesse. Perdón, ahora les voy a decir por qué me confundí. Ernest Hemingway. Hemingway fallece un 2 de julio de 1961 y recién tuve la confusión con Hermann Hesse. Hermann Hesse nace un 2 de julio de 1877. Fíjense cuántas cosas, y debe haber más, cuántas cosas interesantes para los escritores, para los filósofos, para los poetas, han ocurrido un día como hoy. Me quedé pensando en el tema de Michel de Nostradamus, que para poder hacer sus profecías necesitaba ingresar en un estado especial, creativo, y ahí le brotaban poemas donde en algunos casos habla con bastante precisión de hechos futuros, y en otros casos hay palabras que pueden ser interpretadas de distintas formas, poéticas, pero no necesariamente proféticas. Interesante, en la Sociedad Argentina de Escritores tuvimos un insigne poeta, escritor, novelista, crítico, criminólogo, porque era abogado penalista, y también parapsicólogo. Me refiero a quien fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Juan Jacobo Bajarlía. Y Bajarlía, en su condición de parapsicólogo, pero también de crítico literario, de poeta, de escritor, de ensayista, de novelista, hizo un estudio y dio unos cursos en la Sociedad Argentina de Escritores, estoy hablando de 1980 y tantos, señalando ese hecho de que lo profético en Michel de Nostradamus surgía en la medida en que ingresara en ese marco especial de el estado de paragnosia, es decir, un estado que le permitía abrirse
a las capacidades parapsicológicas, y entonces por precognición, que es el conocimiento cierto de un hecho futuro, que solo puede conocerse por vía parapsicológica, no es deducción, no es inferencia lógica, no es razonamiento deductivo, nada de esto. Es la precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser previsto a través de los 5 sentidos del pensamiento. Y nos decía Bajarlía, enseñaba que ese estado de precognición, de paragnosia, surge, y nos daba otros ejemplos, surge cuando la persona está en ese estado creativo, que es un estado alterado, un estado modificado de conciencia. Pero tenemos una comunicación muy, muy positiva. Ustedes saben que la Sociedad Argentina de Escritores tiene en todo el país cantidad de filiales. Muchas de esas filiales tienen actividad, prácticamente todas, tienen actividad en sus lugares, las provincias, en sus ciudades, y a partir de hoy vamos a buscar ir comunicándonos con distintas filiales para que nos comenten qué están haciendo, qué actividades están desarrollando, y tengamos una comunicación federal realmente. Hablando de eso, ya en pocos días más inaugura la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Importante esto, ¿eh? Así que estén atentos. Según la información que tengo, entrada libre y gratuita. Muy importante también que yo les comente, porque nos llegan muchos mensajes sobre eso, aquí el programa, preguntándonos cómo se pueden asociar a la Sociedad Argentina de Escritores, si es necesario, necesariamente, lo repito, tener publicado un libro. No, alcanza con haber publicado algunos artículos o poemas en publicaciones, eso sí. Toda la información la encuentran en la web de la SADE, que es www.sade.net.org. Ahí está toda la información. Y para los que se pueden acercar, de lunes a viernes de 14 a 19 horas, pueden concurrir a la sede central de la SADE, que está en la calle Uruguay 1371 de la ciudad de Buenos Aires. Uruguay 1371, 4 cuadras de Uruguay Santa Fe, lunes a viernes de 14 a 19 horas, les van a dar toda la información que necesiten para hacerse socios de la Sociedad Argentina de Escritores, para inscribirse y participar en los cursos que se están dando. Así que hay mucho y bueno para hacer en la Sociedad Argentina de Escritores. Y también conozco que hay mucho y bueno que se está haciendo en la SADE filial Atlántica, ciudad de Mar del Plata, que preside el escritor Carlos Pérez de Villarreal, que si no me equivoco, buenas noches, estás en comunicación con nosotros. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Sinceramente ha sido un placer, es un placer, justamente para comentar un poco la labor que venimos desarrollando aquí en Mar del Plata como sede atlántica de esta gran sede nacional que nos cobija a todos los escritores y escritoras a nivel nacional. Sí, por eso precisamente queríamos hablar, Carlos, contigo como presidente de la filial, para que nos cuentes qué se está haciendo, qué se ha hecho, qué tienen programado la filial SADE Atlántica. Pero lo primero que te voy a preguntar, porque ya sé que más de un oyente nos va a enviar esa pregunta, ¿cuántos socios tiene la filial Atlántica de SADE en este momento? En este momento SADE tiene 119 socios y socias que se han venido haciendo durante varios años. Ajá. Lo que pasa es que es una entidad que tiene unos cuantos años, 71, en forma así independiente, pero recién en el año 61 se establece legalmente como una sede, como una filial
de la SADE Nacional. Ujú. Y a partir de ahí vamos teniendo una regularidad en los actos que venimos haciendo. Correcto. ¿Y qué actividades están desarrollando? Actividades hay muchísimas. Desde que comenzamos nuestra gestión, después de la pandemia, allá por año 21, a fines de diciembre del 21, Ujú. realizamos una asamblea general ordinaria, porque tuvimos que prorrogar a la comisión anterior, en la cual yo formaba parte como secretario de Prensa y Difusión, Ajá. por el tema pandémico. Claro. Recién nos normalizamos prácticamente en el año 2022, cuando realizamos ya la Asamblea General Ordinaria que puso en funciones a la nueva comisión directiva. Justamente ahora, a fin de julio, vamos a tener una renovación de autoridades donde vamos a presentar la memoria, el balance y la cuenta de gastos y recursos. Nuestra entidad es una entidad antigua, bastante conocida en Mar del Plata, y que por diferentes motivos estamos ahora volviendo a renovarla. Fíjate que en este momento implementamos, por ejemplo, el programa SADE va a las escuelas, estamos yendo a escuelas primarias y secundarias, Eso es muy de manera tal de importante. tener una interacción con los alumnos. Sí, son escuelas privadas y escuelas públicas. Ajá. Pero es importantísimo el tema de la interacción que tenemos con los alumnos. En primaria, porque tenemos gente de comisión directiva que ha escrito libros infantiles y juveniles. Claro. Y en la secundaria, porque de repente hay probabilidad de hablar de poesía y narrativa, ¿no es cierto? Porque tenemos también escritores que han escrito sobre ese tema. Aparte de eso, venimos a full porque durante 2 años hemos podido lograr tener un stand propio en la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. Ya hace 2 años que contamos con nuestro stand en forma gratuita, cedido por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, en donde visibilizamos prácticamente a todos los socios y socias de nuestra entidad, colocando los libros para que la gente los vea e inclusive a la venta también. Correcto. Más allá de eso, te digo que durante este año y el parte del año pasado hemos tenido alrededor de 36 presentaciones de libros. Cada uno de los escritores y escritores que los presenta siempre es acompañada, siempre tiene la adhesión de nuestra entidad, en donde realmente se pasan momentos muy agradables. Y a fin de eso venimos haciendo para el Día del Escritor, para el Día del Libro, reuniones concertadas con nuestros asociados y asociadas para que de repente podamos tener lecturas, podamos tener una charla, de alguna manera empezar a conectarnos, a conocernos. Mar del Plata es grande, bastante grande. Es grande, sí. Y de alguna manera lo que queremos es justamente eso, ¿no? Tratar de reunirnos, inclusive tomamos contacto con otras entidades literarias que tiene la ciudad. Entonces, de alguna manera estamos trabajando en conjunto, todos con la idea de llevar adelante lo que significa el libro, su lectura, la escritura, la cultura, más que nada, ¿no? Te iba a preguntar, ¿ya tienen fecha la Feria del Libro de Mar del Plata para este 2024? Mira, todavía no hay fecha. Inclusive normalmente la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que normalmente se desarrollaba, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. Se desarrollaba en el mes de julio durante las vacaciones. Claro. Ha sido trasladada para que sea llevada a presentarse junto con la Feria Grande, ¿no? La Feria del Libro, Puerto de Lectura Grande, en donde, bueno, ahí se establece un correlato entre los escritores y las editoriales. Sí, sí. Todavía no tenemos fecha precisa, normalmente se realiza en el mes de octubre, pero no hay hasta la fecha. Inclusive nosotros tenemos un contacto muy grande con la parte de cultura municipal, pero hasta ahora no se ha decidido. Están buscando lugar exclusivo para poder llevar adelante esto. Imagínate que ahí interviene la Universidad Nacional de Mar del Plata junto con la EUDEVA, interviene la Sociedad de Escritores del Sur de la provincia de Buenos Aires y a su vez interviene la municipalidad. Sí, Entonces son 3 entidades que, bueno, están trabajando codo a codo como para poder ver qué posibilidades tenemos en este momento
para efectuar en Mar del Plata la Feria Grande, que juntamente con la Feria del Libro Infantil lleva 15 días de presentaciones. Yo recuerdo haber sido invitado en varias ocasiones a dar alguna conferencia o presentar un libro, y tengo el recuerdo de una feria del libro muy concurrida, con un público muy interesado, que hacía preguntas que hace la gente que está en el tema de la cultura. Tengo un recuerdo muy, muy lindo, por eso te preguntaba, ¿sí? Sí, mirá, te digo, la Feria del Libro Mar del Plata es a nivel nacional es muy importante. Sí. Fíjate que nosotros el año pasado, por ejemplo, tuvimos 62 socias y socios que se presentaron. Inclusive nosotros como institución también hicimos 2 presentaciones en las cuales explicábamos la función nuestra y cuáles eran las labores y las actividades que veníamos desarrollando. De por sí también aparecen escritores y escritoras que dan charlas que son realmente a nivel nacional. Sí, sí. Un caso, por ejemplo, la escritora marplatense Gabriela Exilar. Claro. Que ella escribe novelas histórico-románticas. Sí. Un caso por decirte, ¿no? Sí, pero revelador. Hay muchos más que tendría que mencionar. Sí. Carlos Pérez de Villarreal, presidente de la filial atlántica de la Sociedad Argentina de Escritores. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, que nos vayas esclareciendo a los escuchas de este programa de Sendero de Escritores las actividades que se están haciendo, como vos dijiste, en una ciudad tan grande y además tan conocida y tan importante como Mar del Plata. Así que gran abrazo luminoso y volvemos a comunicarnos en cualquier momento. Gracias a vos, gracias a tu programa, un gran saludo, un abrazo, y para todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Pausa. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Me comentan desde la Secretaría Administrativa de la Sociedad Argentina de Escritores, este es un mensaje para todos los socios de la Sociedad Argentina de Escritores, no solamente de la SADE de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Presten atención porque es muy importante. Si no lo recibieron ya, pidan a la Secretaría Administrativa de la Sociedad Argentina de Escritores toda la información para participar en lo que se llama la suelta de poemas que se hace a fin de agosto, Día del Lector, donde cada socio de la Sociedad Argentina de Escritores puede tener un poema con su foto publicado, impreso, editado, para difundir. Pidan esta información. Esto no tiene ningún costo para los socios de la Sociedad Argentina de Escritores. Y esto es importante para la gente que se comunica con nosotros, nos manda WhatsApp, nos manda mails, preguntando, pero me hago socio de la Sociedad Argentina de Escritores, ¿qué actividad tengo? Bueno, se dan cuenta, hay mucho para hacer. Además de participar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, de las, como hablábamos recién con el presidente de SADE Atlántica, de las ferias del libro que se hacen en las provincias, en las ciudades. La Sociedad Argentina de Escritores es algo vivo, no es un grupo de gente que se reúne a recordar glorias pasadas. Las glorias pasadas de la Sociedad Argentina de Escritores sostienen la energía vital y positiva para ir por más, para ir por todo lo que tenemos que hacer por la cultura en este siglo XXI. Por eso también las redes sociales y toda forma de comunicación. En Facebook, la Sociedad Argentina de Escritores figura como Leopoldo Lugones. Busquen Leopoldo Lugones en Facebook. ¿Por qué Leopoldo Lugones? Porque fue el primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores.
podemos hablar de tantas figuras que han formado parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores. Dije Leopoldo Lugones, puedo decir Jorge Luis Borges, tantos, pero eso es el pasado. Por eso no nos interesa tanto hablar del pasado, salvo para los que quieran hacer historia de la Sociedad Argentina de Escritores, que eso es muy valioso, pero lo que nos interesa es, por la obligación que nos dan esos que crearon la SADE, que fundaron la SADE, que llevaron adelante la Sociedad Argentina de Escritores, que pronto va a cumplir 100 años de vida, ininterrumpidos, por ellos tenemos mucha e importante obra que seguir realizando. Y tenemos una situación muy especial que nunca se había dado. Nuestro presidente, el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Alejandro Baccaro, biógrafo de Jorge Luis Borges, que ha dado conferencias sobre Borges en Alejandría, en la biblioteca, en la actual biblioteca de Alejandría, que yo conozco también, he visitado, en la India, en Europa, en China, llevando el conocimiento de Jorge Luis Borges. El doctor Alejandro Baccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, también es presidente de la Fundación El Libro, la fundación que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y que también organiza muchas ferias del libro en la provincia de Buenos Aires, en distintas otras provincias. Entonces tenemos mucho y bueno para hacer. Acérquense. No solo los que hayan publicado algún libro, los que escriben en periódicos de la ciudad donde viven o tienen publicaciones hechas en las redes actuales sociales, es decir, todo lo que demuestre que son autores, que son escritores, que hacen poesía, pueden hacerse socios de la Sociedad Argentina de Escritores. Les recuerdo, busquen en la web de SADE, sade.net.org, y si no, de lunes a viernes, si pueden acercarse a la sede central, de lunes a viernes de 14 a 19 horas, calle Uruguay 1371, van a ser muy bien recibidos por gente informada para darles todo lo que necesiten para convertirse en socios de la Sociedad Argentina de Escritores. Parece que aquí la producción me dice, sí, hablando de actividades que se desarrollan en la SADE, en nuestra sede central, calle Uruguay 1371, tenemos un salón de actos muy concurrido por la cantidad de actividades que se hacen. Quiero hablar de una actividad en particular que se va a hacer este viernes próximo a las 18 horas en el Salón de Actos de Uruguay 1371, primer piso. La SADE es todo un edificio, hay de varios pisos. En el primer piso está el auditorio. Y este viernes va a haber una presentación muy especial de libros, organizada y coordinada por otro socio honorario de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Edgardo Miller. Edgardo, buenas noches, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Qué placer, querido amigo, saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Queremos conocer para la audiencia. Además, esta es una actividad de entrada libre y gratuita, así que todos los que les interese la poesía, la literatura, la escritura, conocer a un editor, en este caso, vos, Edgardo Miller. Queremos que nos cuentes qué actividad vamos a tener este viernes 18 horas en SADE. Bueno, antes que nada va a ser en el segundo piso, en la sala Roemers, un lugar nuevo que tiene SADE, que está precioso, como toda la institución. Siguiendo tus pasos, que organizas tantos actos y tantos acontecimientos, de los cuales me participás allí en Uruguay 1371, vamos a lanzar con el escritor que más libros hemos publicado, que es José Miguel Biotto, doctor en literatura, poeta, docente, un hombre de las letras sin duda. Vamos a presentar sus libros y además de presentar sus libros vamos a lanzar Veo, es su último poemario. Él tiene escrito 12 libros de poesía y un ensayo. El ensayo es el Martín Fierro como literatura de denuncia, y después tiene 12 libros de poemas, de los cuales 6 sos el prologuista, así que lo conoces muy bien. Lo conozco bien. Es importante, le digo a los que puedan acercarse, porque van a conocer en Biotto a un poeta real.
porque siempre digo, en esto tenemos que tener juicio crítico, y en la SADE tenemos juicio crítico. Mucha gente puede poner una frase abajo de otra y decir, esto es un poema. Buah, técnicamente es un poema, pero eso puede ser técnicamente un poema, pero poesía es otra cosa. Poesía es cuando lo que yo leo me transporta, me genera emociones, sentimientos, y la poesía de Vioto es así. Es una poesía muy original, poco frecuente, merece ser tenida en cuenta. Sí, Vioto es un poeta que observa la realidad, analiza la realidad como nadie, analiza el futuro y también, bueno, mezcla sus sentimientos propios. Tiene 85 años, es un hombre que está impecable. Eso demuestra que cuando uno tiene proyectos puede vivir muchos años, sin depender de nadie. Vive en soledad, ha quedado viudo hace muy poco tiempo, y sin embargo ha generado muchos libros desde el momento que quedó solo. Se maneja perfectamente con todas las actividades que tiene, que son muchísimas, pero como decís vos, es un hombre que escribe con un sentimiento muy profundo, primero sobre el amor, también escribe sobre la soledad, pero escribe sobre la situación real que nos toca vivir en el mundo. Y me parece que es una poesía que vale la pena leer, porque está escrita desde lo más profundo de su sentimiento, y porque es un gran conocedor de la vida. Porque un día le preguntaron cuándo se jubilaba, tenía 75 años, y tenía 55 de docente en la actividad, y prácticamente él ignoraba que se tenía que jubilar. Entonces dije, me voy a informar y después lo veo, y recién ahí se retiró de la docencia con 75 años y 55 de actividad, lo cual, bueno, es todo un mérito y habla de la calidad de persona que es José Miguel Vioto. Sí, pero además te voy a interrumpir, sí, porque estás desarrollando un tema muy importante, Edgardo. Uno puede jubilarse administrativamente. ¿Por qué no me voy a jubilar si tengo una serie de beneficios? Bien, administrativamente, pero eso no es jubilar mi mente, jubilar mi cuerpo, quedarme sin proyectos. Aquí en la Sociedad Argentina de Escritores tenemos de socio activo al doctor Alberto Cormillot, por ejemplo. Que ahí tenés un caso de alguien 80 y tantos años como Vioto, y que sigue acaba de regresar de un congreso sobre obesidad en Brasil y ya está en su programa de radio. Bueno, esto tenemos que subrayarlo. Terminar con la idea que podía ser viable en la época de nuestros padres y abuelos, de que jubilarse era convertirse en objeto descontinuado. Jubilarse es, acepto una serie de beneficios administrativos, pero mi mente no se jubila, mi cuerpo no se jubila, mi creatividad no se jubila, levanto la vista y veo allá un horizonte, vayamos, y esto es Vioto, por eso es bueno subrayar esta capacidad del autor. Sí, y ahí hay una coincidencia con lo que siempre hablamos. No hace falta decir que somos amigos hace 50 años, 52, sí, y nos conocemos mucho y hablamos siempre de los mismos temas. Y coincido con vos, la jubilación no es el fin de la vida, es el principio de una nueva época, ya que, fíjate vos, hay una cuarta edad, no hay solamente una tercera edad como se planteó en una época, claro, hay una cuarta edad, claro. Eso es muy importante de tener en cuenta. Y también la actividad. Uno se jubila, pero no se retira definitivamente de la vida. Hay que seguir adelante. Y Vioto, Cormillot y muchos otros personas mayores que siguen generando y que son tipos realmente importantes y son útiles a la sociedad, porque fíjate vos que siempre se ha vilipendiado a las personas mayores, se las ha desestimado, se las ha dejado de lado, cuando en la antigüedad el Consejo de Ancianos era la última palabra que tenía de opinión un gobierno. Entonces creo que es bueno que se reivindique la actividad de las personas mayores, que tienen el cúmulo de conocimiento que las nuevas generaciones todavía no, por una cuestión cronológica en la edad, no la tienen. Entonces te voy a pedir, vos que sos un hombre de radio y televisión, te voy a pedir que te quedes en línea. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de esto, que es muy importante, Edgardo. Perfecto. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos dialogando con el doctor Edgardo Miller, miembro socio honorario de la Sociedad Argentina de Escritores. Estamos hablando del acto que se va a realizar con entrada libre y gratuita este viernes que viene en la SADE, donde se va a hablar de poesía, de escritores, pero antes de la pausa estábamos señalando la importancia de tomar conciencia de esta nueva realidad que es lo que se está llamando cuarta edad, como vos dijiste, Edgardo. Pero claro, todo esto tiene que ver con un cambio no solo de conceptos, sino de hechos reales que tienen que ver con cómo ha aumentado la expectativa de vida en Occidente, en el Oriente occidentalizado. En algunos aspectos, en otros has bajado, pero hablo de lo que ha aumentado la expectativa de vida. Y entonces, conceptos y criterios que nosotros vivimos siendo niños, adolescentes, una persona que se jubilaba porque llegaba a una edad donde se suponía que ya mucho no iba a poder hacer. Entonces uno pensaba, bueno, se queda con los nietitos, la vieja imagen del jubilado que iba a la plaza todo el día a dar de comer a las palomas, o me estoy acordando, y vos seguro que también, y los que son de nuestro grupo etario también, el famoso sketch de los jubilados en el programa cómico humorístico La Tuerca. Por favor. Claro, pero en esas cuatro, para los que no conocen lo que estamos hablando, un programa muy visto, de mucho rating, donde cuatro jubilados que estaban sentados en la plaza, porque cada uno se había jubilado de distintas cosas, pero estaban en la plaza, no había nada más que hacer que recordar el pasado, que hacer comentarios sobre cosas banales e intrascendentes. Bueno, todo eso hoy, si uno se lo propone, no existe. No, totalmente. Qué buen recuerdo, qué buena televisión en aquella época. Y sí, yo creo que los cambios tienen que ver en muchos aspectos, bueno, con el avance de la ciencia, a pesar de la Organización Mundial de la Salud. Recomiendo la nota de Antonio Las Heras al respecto, que está publicado en varios medios, al respecto de lo sospechoso que es la Organización Mundial de la Salud. Pero digo, los avances de la ciencia son tan importantes, y además yo creo que hay un desarrollo psicológico que prepara a las personas para vivir más tiempo, porque en definitiva hay un concepto que hemos aprendido, que el tramo de la vida no es un trayecto tan largo, entonces lo queremos prolongar lo máximo posible, y ahí deviene en el cuidado, deviene también en la idea de tener una actividad que no te sienta en una plaza, que no te deje en tu casa leyendo los diarios o viendo televisión, sino que te haga un ser activo. Además, hoy, en la circunstancia que vive el contexto latinoamericano, ninguna persona en Latinoamérica puede dejar de trabajar después de jubilarse, o sea que comprendamos que es algo bastante usual que una persona trabaje después de los 65 años si es varón, 60 si es mujer. O sea, esto no es una novedad, es algo que se repite a diario, inclusive el jubilado, como dijiste vos, tiene sus beneficios, pero bueno, sigue aportando, sigue con su monotributo, sigue trabajando, sigue creando. Hay gente muy talentosa, que uno quisiera que se perpetúe en el mundo por el talento que tiene, talentos irrecuperables. Entonces me parece que lo de Biotto, lo de Cormillot y otros tantos personas mayores, adultos mayores con grandísima capacidad, son un ejemplo a imitar. Si no nos podemos dejar vencer porque es mala la situación económica, porque se nos terminó la actividad que hicimos durante 40 años, porque claro, imagínate que hay mucha gente que hace una actividad a 40 años y cuando termina esa actividad se encuentra perdido. Y pasa mucho eso con los jugadores de fútbol que terminan de jugar muy jóvenes y después no tienen proyecto de vida. Fíjate que cuántos casos de suicidio que hubo de jugadores, de casos de depresión, porque no saben qué hacer de su vida y se han jubilado muy jóvenes, 37, 38 años,
Y entonces ahora fíjate que ya muchos jugadores son emprendedores. Claro. Tienen sus empresas. Por ejemplo, ayer veía que un gran músico como el Mono de Campanga, no solamente vive de la música, sino que tiene un negocio gastronómico muy importante que es paralelo a su actividad musical. Es decir, ya es como que aquel que tiene una profesión, tiene un arte, y lo desarrolla y sabe que tiene el arte, muchas veces el ingreso de dinero es efímero, ¿qué hace? Busca una actividad paralela y se continúa en el tiempo, sin dejar de hacer la otra actividad, que tal vez no le genere los mismos recursos. Por eso lo de Biotto tiene que ver con su esfuerzo personal, con no claudicar, con mantener las costumbres. Fíjate que Biotto es hijo de italianos, sigue haciendo su vino todos los años, se trae de Mendoza un vagón de vinos, sigue cultivando todas las costumbres que aprendió de su padre. Y eso es importante, y se reúne con su familia, con sus hermanos, viaja a su Córdoba natal, él es de Carrilobo, un pequeño pueblo cerca de Villa María, viaja. O sea, está vivo, eso es estar vivo en plenitud, porque vos habías mencionado hace un rato en la antigüedad el Consejo de Ancianos, lo que Carl Gustav Jung llamó el arquetipo del anciano sabio. Claro, hoy en día mucha gente de grupo etario avanzado se queja de eso, no respetan a los viejos. Bueno, ya empezó mal, porque si dicen no respetan a los viejos, yo me estoy autojuzgando viejo, y si soy viejo me convierto en objeto descontinuado. El primero que tiene que tomar conciencia, por eso vos dijiste muy bien, acá hay una esencia psicológica en todo esto. Claro, es algo que estamos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es cuando menciona que la salud es un entramado biopsicosocial. Bio, lo biológico, lo orgánico; psico, lo psicológico; y social. Es decir, la trama de vínculos hay que mantenerla a la edad cronológica que sea. Cuando uno empieza, que la soledad, que me aíslo, luego, si yo quiero convertirme en anciano sabio, tengo que ser una persona capaz de darle respuestas a los jóvenes, respuestas concretas, precisas y útiles. Si yo respondo de eso no entiendo nada, déjeme de embromar, esas cosas no son para mí, bueno, no soy un anciano sabio, soy una molestia, ¿te das cuenta? Entonces, lo que tenemos que reivindicar, todo esto que estamos hablando, voy a sumar también otra de las figuras que está trabajando muchísimo en esto, recomiendo mucho su último libro, La nueva vejez, el doctor Pacho O'Donnell, Mario Pacho O'Donnell está trabajando muchísimo en esto también. Y él mismo explica cómo, siendo un hombre que, habiéndose dedicado a la política, al psicoanálisis, a la diplomacia, tantas cosas, llegó a determinada edad con exceso de peso, una serie de cosas, y siendo médico y consultando con sus colegas, se dio cuenta que todo eso le estaba haciendo mal. Entonces dice, voy a empezar a hacer gimnasia, y como por ahí no voy al gimnasio, me instalo un gimnasio en casa. Y hoy en las redes sociales de Pacho O'Donnell aparece él con la espalda desnuda, mostrando los resultados de los músculos que tiene un hombre que durante mucho tiempo de su vida fue excedido en peso. Pero tomó la decisión, y ya pasó los 80 hace un rato. ¿Qué te parece? Claro, no, me parece que es un tema importantísimo para difundirlo, también para concientizar, ¿no? Hay que estar consciente de lo que se viene, y coincido con vos. Uno no debe decir a los viejos, uno se tiene que plantear la actividad como bien. Otro día un cliente me dice qué edad tenía, y yo le dije, mire, la edad no tiene nada que ver, le puedo contar la experiencia. Claro, hay que decirle, ¿me pregunta la edad cronológica o la psicológica? Son dos distintas. Claro. Porque, a ver, yo comprendí hace 4 años que caminar era un ejercicio, que vos me diste muchas ideas al respecto. Caminar es un ejercicio muy saludable, en el cual te evita medicación, te evita muchas cosas. Entonces, diariamente me hago mis 10.000 pasos, o 12.000 o 15.000, lo que pueda en el día, nunca menos de 8 kilómetros, porque sé que son necesarios. Pero además, no solo por lo orgánico, lo biológico, decime,
cuando estás haciendo esa caminata, ¿no es uno de tus mejores tiempos para pensar las cosas de tus actividades profesionales, decisiones que vas a tener? ¿No se piensa con mucha más claridad en esas caminatas reflexivas? ¿No te pasa? Sí, es como que uno se refresca. Ah. Yo me siento a los 10 minutos de caminar, me siento pleno, me siento como que tengo la mente bien fresca para pensar, como si fueran las 6 de la mañana cuando me despierto. Y es cierto, sí, oxigena mucho el caminar y te da la posibilidad de encontrarte y pensar, porque bueno, cuando uno tiene proyectos tiene la mente ocupada todo el día, o sea, exacto. Está pensando. Y necesitas tiempo para reflexionar, para meditar, tiempo para con uno mismo, que también eso se ha perdido. Claro, sí. A veces uno dedica actividades que no son útiles, le dedica un tiempo, y a veces hay que resignarlas, porque en definitiva son lastres de la vida. Sí, y eso es parte de esa capacidad de poder decir, voy a vivir 100 años y después veo si sigo 20 más, que es ir modificando. Grave error, quiero seguir haciendo lo mismo que hacía hace 40 años, ahora no, son distintos ciclos, distintas etapas, donde uno tiene que ir viendo cuáles son los deseos positivos de vida que hasta el momento uno no concretó y abocarse a eso. Totalmente. Yo estoy planeando, por ejemplo, ir a Iruya. Ajá. He estado 20 veces en el norte, pero nunca estuve en Iruya. Bueno. Y tengo que ir a Iruya porque no puede ser que no conozco tantos lugares. ¿Cómo no voy a conocer Iruya? Correcto. Tengo que ir. Es un proyecto nuevo que me surgió y que hoy lo comentaba en familia porque me interesa. Pero lo importante es la actitud que estás teniendo, porque mucha gente, y eso sí es viejismo psicológico, y a mí me hubiera gustado ir a tal lado, pero no se dan las condiciones, pero no puedo, pero no me alcanza. ¿Cómo no se dan las condiciones? Las condiciones las tengo que generar yo. ¿Qué es eso de esperar que venga la hada madrina, me toque con la varita? Yo, con mi creatividad, con mi capacidad. ¿Qué es lo que te acabo de escuchar a vos? Me di cuenta que no he estado en Iruya, bueno, ya hablé con mi familia, yo voy. Después vemos cuándo, pero voy. Y eso claro, esa actitud positiva de vida te da salud mental, te da salud física, irradia positividad en los que lo rodean a uno. Ahora, si yo me la paso quejando, lo más probable es que la gente se aleje. Nos vamos a quedar sin programa. Edgardo, volvé a contarnos entonces la invitación para el viernes que viene, 18 horas, Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, todo lo que va a pasar. Bueno, vamos a presentar Sudameris en la sala Alejandro Roemer, segundo piso. Va a estar José Miguel Biotto, autor. Invitamos al querido amigo Gabriel Russo, conductor del programa en Radio Belgrano, Comunas AM, gran amigo de toda la vida también, que va a presentar La Foto, que es un muy buen libro que estoy leyendo, que me gusta mucho, sobre una foto aparecida en la revista Life del apogeo del peronismo de los 50, de Eva Perón y Juan Perón, y después, bueno, la historia se va adentrando en otras fotografías, en viajes, en Virginia Woolf. Es muy interesante el libro. Va a estar él, y tengo de expositores al doctor Antonio Las Heras, que obviamente quién mejor que Las Heras para referirse a la obra de Biotto, y también al querido amigo Carlos Parodi, que va a referirse a la obra de José Miguel Biotto, y me contaba Gabriel Russo que es probable que esté Víctor Pirillo, que es escritor, que además es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Vicente López, un tipo muy capaz, muy formado, que es el prologuista de la obra, de varios libros de Gabriel Russo, especialmente el de La Foto, y bueno, vamos a charlar un rato, a mostrar los libros, además escuchar la palabra de los autores. Obviamente que al final va a haber un brindis ya orquestado, empanaditas criollas, sanguchitos de miga. Vamos a prestar especial atención a eso. Sí, así que es con este frío además. Claro, sí, entrada libre, y obviamente se va a registrar todo el acontecimiento para publicarse en las redes sociales, especialmente en el canal de YouTube,
O sea que estamos organizando algo muy lindo. Ya tengo la experiencia de haber organizado muchos acontecimientos. Me fue muy bien el año pasado cuando presentamos un libro prologado por Gabriel Saidón, que es Escritores en Terapia, que juntamos en el auditorio casi 100 personas. Bueno, está bien, había diversidad de autores, pero bueno, era mucho lo que se hizo. Bueno. Nos vemos entonces, nos reunimos entonces viernes que viene, 18 horas, SADE, Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371. Edgardo, se nos va acabando el programa, así que abrazo luminoso y nos vemos el viernes. Abrazo gigante y muchas gracias. Pausa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Claro, a esta hora, rumbo a medianoche en punto, me quedé reflexionando sobre el diálogo que tuvimos con el doctor Edgardo Miller, quien, dicho sea de paso, también hace otro de los programas de la Sociedad Argentina de Escritores aquí por Radio Cultura los jueves a las 23 horas. Así que ustedes pueden escuchar 3 días a la semana programas de la Sociedad Argentina de Escritores. Los lunes, 23 horas, Confines del Conocimiento. Martes como hoy, 23 horas, Sendero de Escritores. Jueves, 23 horas, el programa de Miller, El País y los Escritores. Toda la difusión posible para seguir hablando de literatura, de escritura. Escritura no es solo ficción, por supuesto, libros de ensayo también. Pero me quedé pensando en este diálogo sobre el tema de lo que no se le encuentra la expresión para identificarlo. Miller decía una frase que se está usando, una expresión que se está usando, la cuarta edad. Claro, porque lo que hay que hacer es cambiar el concepto de vejez. Así que es un tema bien de escritores, pero cultural y de autores. El concepto, insisto en que el concepto de vejez que tuvimos las personas de mi grupo etario, cuando éramos niños, adolescentes, el viejo era un objeto descontinuado. Era la persona que hasta uno la tomaba un poco a risa, porque era la persona que decía desaciertos, ¿no? Ya el mundo empezaba a cambiar rápido. El mundo empezaba a cambiar rápido. Empezó el mundo, por ejemplo, del control remoto. Y yo recuerdo algunos parientes y allegados, personas entonces llamadas mayores, por no decir viejos, mientras yo era adolescente, que miraban ese aparatito. ¿Qué es esto? Que aprieta un botón y cambia ya lejos. Claro, el mundo ya empezaba a cambiar, no a la velocidad actual que cambia en tiempo real, ¿no es cierto? Pero empezaba a cambiar. Y esa gente no había cambiado. Entonces, ¿cómo va a ser de anciano sabio si no conoce los elementos de la vida cotidiana que el joven está pidiendo que le expliquen o que le digan cómo hacer? Alcanzar el concepto de sabiduría implica la capacidad de seguir leyendo, pensando, discutiendo. Conversaciones, no charla. Acuérdense que en el diccionario de la Real Academia Española, charla es conocimiento, conversación sobre temas banales e intrascendentes. Conversación sobre temas banales e intrascendentes. El valor de la palabra. ¿Por qué de 20 años a esta parte, vamos a circunscribirnos a la Argentina, lo que se decía conferencia, mesa redonda, aún en ámbitos académicos científicos, intelectuales, empezó a disolverse la palabra conferencia? Ya nadie da conferencias. Ahora son charlas.
Por lo menos una defensa de esto es otro término que ha surgido, que es conversatorio. Muy bien, conversatorio en lugar de mesa redonda, me parece muy bien. Conversatorio, se van a encontrar 3, 4 personas que van a conversar, que la conversación es sobre temas trascendentes, importantes, no es una charla. Conversatorio. Bueno, esto vamos bien, ahí vamos bien, pero ¿por qué no más conferencias? Hay una serie de términos que se han ido diluyendo y en lugar de eso, lo que antes era una conferencia es charla de tal. ¿Por qué no dice conferencia? Porque conferencia da miedo. Conferencia es algo que parece, voy a tener que pensar y en esa no entiendo y por ahí después tengo que ir a leer, aunque sea Google, no necesita hacer un libro, no tengo que ir a la biblioteca. La biblioteca hoy está en internet. Pero cambio charla, para no decirle que dijo, muy lindo la charlita, ya la bajamos un poquitito más de nivel. Entonces charla parece que una cosa así, 2 amigos en el café, 2 conocidos, 3 en el café, o tomando a la tardecita un vino tinto, mientras hablamos de qué hubiéramos hecho nosotros si fuéramos el jugador tal, sí, pero resulta que no somos el jugador tal, somos el que estoy sentado acá hablando de lo que sería lo que no soy, ni voy a ser, en ese caso. Se baja el nivel. Y justamente lo que nosotros, a medida que va pasando los años cronológicos y vamos desarrollando nuestro psiquismo, tenemos que darnos cuenta es que tengo que aumentar el nivel, tengo que aumentar mi exigencia, tengo que ir por más, pues si no ese tránsito a convertirme en anciano sabio no sucede, me quedo hecho un objeto descontinuado. Y ese tránsito tiene mucho que ver lo psicofísico y social, porque el cuerpo es el campo de batalla de la mente. El cuerpo es el campo de batalla de la mente. Entonces, si mi mente está en serenidad, mi mente trabaja la búsqueda de la plenitud, para lo cual tengo que concentrarme en concretar los deseos positivos de vida que todavía no concreté, no hacer más de lo mismo, porque eso me frustra. Tengo que atreverme, por eso el título de mi libro, Atrévete a vivir en plenitud. Vivir en plenitud es algo para atrevidos, no es para la persona mediocre, cobarde frente a la vida. Atreverse a vivir en plenitud. Vivir en plenitud es posible a cualquier edad cronológica, pero te tiene que atreverse. Voy a tener que hacer cambios, probablemente hay vínculos sociales que van a quedar a un lado porque van a aparecer otros. Voy a manejar mi tiempo de otra manera, de la manera que necesito ahora. Voy a ver qué es lo valioso en esta etapa y después vendrá otra y vendrá otra. El error es a seguir haciendo más de lo mismo. ¿Qué es lo que define a un humano de cualquier otra especie animal o vegetal en la Tierra? La creatividad. Nosotros somos creativos. Nosotros somos los que como humanos, frente a un problema, una dificultad, un imprevisto, podemos decir, a ver cómo resuelvo esto, a ver qué cosa nueva se me ocurre. Y como decía Emerson, escritor también, filósofo, siempre digo, para mí el único filósofo que tuvo Estados Unidos, Emerson decía, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Lo repito por las dudas. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Entonces, si yo ya comienzo diciendo, cuando se den las condiciones, o sea, que algo de afuera me resuelva. ¿Y yo solo qué puedo hacer? Los grandes cambios de la humanidad los empezó uno que se atrevió. Todos, políticos, científicos, filosóficos, poéticos, artísticos, del orden que sea, siempre hubo uno que dijo, esto se puede hacer distinto. Así que atrevámonos a vivir en plenitud, atrevámonos a decir, esto se puede hacer distinto y yo empiezo a hacerlo. Volvemos martes que viene, vamos a tener un programa muy interesante el martes que viene, con un invitado especial. Volvemos martes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido
por el doctor Antonio Las Heras.